Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar, por conectarse al foro técnico. Espero que se encuentren bien. Les voy a hablar acerca de un trabajo de investigación que estuvimos haciendo en el Departamento de Investigación de RIPE. Esta es la lista de coautores y autores del trabajo. Bueno, voy a empezar por explicarles un poco de qué es esto de debogonizar un prefijo, comentarles por qué hicimos esto, qué herramientas usamos para poder debogonizar el prefijo y sobre todo a qué conclusiones terminamos llegando. Hace no muchos meses RIPE recibe de IANA un nuevo /12. Esto era algo que no ocurría hace bastante tiempo y la verdad es que estamos en un momento bastante especial porque en el momento que el RIR, en este caso RIPE, recibe el prefijo y antes de asignárselo a alguno de sus miembros, es un momento en el que ese prefijo nunca fue visto en Internet, nunca fue asignado, nunca fue visto en la tabla de enrutamiento. Entonces queríamos saber un poco más acerca del comportamiento de ese prefijo. Un bogon, el término bogon viene del inglés y bueno, hace referencia al tráfico el tráfico que circula a través de prefijos que aún no han sido asignados a ningún miembro de un RIR. Es tráfico que en realidad es tráfico indebido, no debería estar circulando por ahí. Entonces, nosotros cuando debogonizamos lo que hacemos es tratar de detectar este tráfico y bueno, ver qué cantidad de tráfico es, qué características tiene. Y bueno, entonces la pregunta principal era, una vez que RIPE recibe este /12, queríamos ver si a través de debogonizarlo podíamos sacar estas características del prefijo para ver si estaba apto para ser utilizados por miembros que empezaran a recibir asignaciones parte de ese /12, ¿verdad? Entonces lo que tenemos a disposición son, bueno, 3 herramientas. La primera es una simple captura de paquetes, donde vamos a capturar todo lo entrante a este /12. Lo siguiente es RIS, que es una herramienta de RIPE, es el observatorio de rutas, les voy a explicar un poco más adelante. Y también la herramienta RIPE Atlas, que lo que nos ayuda es a realizar mediciones activas de Internet, y también les voy a explicar un poquito más adelante. Acerca de RIS, bueno, es este observatorio de rutas, es una plataforma que básicamente tiene 2 tipos de nodos. Los nodos colectores, que son aquellos que reciben tablas de enrutamiento de sus peers y a través de ese proceso aprenden cómo está formado el Internet. Y también los peers, que son aquellos operadores como ustedes que deciden ser parte de este proyecto, que levantan una sesión de peering con los colectores y les comparten su visión de Internet. En la región de la CNIC tenemos el Route Collector 24. Les dejo ahí el enlace para todos aquellos que quieran participar de RIS. Pueden llenar el formulario y seguir las instrucciones y ser parte de esto. Pero lo más importante era qué nos podía ofrecer RIS a nosotros en términos de información de este nuevo prefijo. Es decir, cómo vemos este prefijo desde RIS. Y por otro lado, la plataforma RIPE Atlas, bueno, es una red de sondas que están distribuidas a lo ancho de todo el mundo. Y lo que nos permiten es, al igual que uno lanza un ping o un traceroute desde la línea de comando, nos permite lanzar pings y traceroutes desde todas partes del mundo hacia los objetivos que nosotros querramos. Y entonces lo que podemos obtener de Atlas es estas pruebas de conectividad a través de ping y traceroute hacia direcciones que están dentro de ese nuevo /12. Un comentario que les quiero hacer es que hace unos meses largamos las sondas por software. Hasta ahora las sondas habían sido solo de hardware. De ahora en más van a coexistir sondas de software y sondas de hardware. Corre en una variedad de plataformas y sistemas operativos. Para aquellos que quieran probar estas sondas de software, les dejo el enlace para aplicar a una sonda de software y poder ser parte de esta red de mediciones. Lo único que requieren es una cuenta de RIPE Access, pero se la pueden hacer en menos de un minuto. Entonces, volvamos al experimento. Esta es la famosa gráfica de adopción de IPv6 de Google. Pero cuando nosotros
nos pusimos a investigar acerca de experiencias pasadas en este mismo tipo de experimentos de debogonizar un prefijo en IPv6. Empezamos con situaciones allá por el 2006, donde se anuncia un /48, no se reciben más que 12 paquetes. Después en 2010 también un /12, algo más grande, del mismo tamaño del que hicimos nosotros. Bueno, en el orden de miles de paquetes. Después, unos años más tarde, también en coordinación con los 5 RIRs se anunciaron los 5/12. Se veía que se atraía una cantidad de tráfico aproximadamente de cientos de paquetes por segundo. Pero la verdad es que todos estos experimentos fueron realizados, digamos, no los inicios, pero donde la adopción de IPv6 no era tan grande como era ahora en enero de 2020, que fue cuando hicimos el experimento. Entonces ahora hay más dispositivos, más capacidad de tráfico IPv6, más vulnerabilidades. Entonces nos preguntamos, si hacemos el mismo experimento hoy, ¿qué tanto más tráfico podemos llegar a traer y con qué características? Y entonces la configuración que empezamos a hacer fue, les contaba un poco de RIS. Bueno, RIS tiene estos nodos colectores que no solo reciben rutas, sino que también hacen anuncios. Y con esta capacidad de poder hacer anuncios es que nosotros hicimos anuncios de este /12, pero a su vez dentro de ese /12 delimitamos un /29 y dentro de ese /29 anunciamos /32 y /48 con distintas configuraciones con respecto a lo que es IRR y ROA. Para el IRR lo que hicimos fue configurar un route object, y para el ROA creamos el ROA de ese prefijo, y lo que hicimos fue para cada prefijo ir intercalando la configuración de ROA e IRR. Entonces hay un prefijo que tiene ROA e IRR, hay uno que tiene ROA pero no tiene IRR, y luego al revés, uno que no tiene ROA pero sí IRR y otro que no tiene nada. Lo mismo para /32 y /48. Entonces, ¿qué hicimos? En enero fijamos una semana y la sucesión de eventos fue la siguiente. Creamos hosts respondiendo en 8 direcciones pingueables en 2.2.1 dentro de esos prefijos que les mostré en la diapositiva anterior, configurados de forma diferente. Lo que hicimos fue iniciar una captura de paquetes. Todo lo que era entrante a ese /12 lo empezamos a capturar. Luego comenzamos a anunciar el /12. Anunciamos los /32 y los /48 más específicos. Empezamos a lanzar mediciones a través de RIPE Atlas. También hicimos un llamado a lista de operadores para que los propios operadores puedan probar desde sus premisas, desde sus equipos y con sus herramientas cómo era su accesibilidad a este prefijo. Después empezamos a retirar los prefijos de tablas de enrutamiento y al final terminamos todas las mediciones y ese /29 que les contaba que delimitamos lo ponemos en un periodo de cuarentena que durante 6 meses no va a formar parte del pool que se le asigna a miembro de RIPE. Al anuncio del /12 lo llamamos la fase 1, luego empezamos con la fase 2 y cuando hacemos el anuncio a la lista de operadores lo llamamos fase 3. Si ponemos esta serie de eventos en una línea del tiempo, bueno, vemos lo que les contaba, fase 1, 2 y 3. Esto es a alto nivel, la caracterización de tráfico según qué tipo de tráfico sea. Lo primero que vemos es que la mayor parte de todo el tráfico recibido es a través de RIPE Atlas. Son mediciones que generamos nosotros y generaron otras personas para probar la conectividad hacia este prefijo, es decir, sería una especie de tráfico autoinfluido. Y lo otro, que son las líneas violetas al principio de la línea del tiempo, es un escáner TCP que detectamos que envió un tráfico bastante alto al comienzo y luego no envió más tráfico. Entonces, esto es a alto nivel. Si nos enfocamos en la primera fuente de datos, que es el escáner TCP, esas dos líneas al principio, cuando empezamos a observar la captura de paquetes, empezamos a ver de que era tráfico que solo tenía el SYN flag encendido desde
un puerto en particular hacia el puerto 80, servidores web. Los números de secuencia, que los vemos en la gráfica de abajo, no subían de forma incremental el 1, sino que subían en batches. Y algo curioso fue que este escáner en realidad no provenía de una única dirección, sino que provenía de dos direcciones que eran anunciadas por dos sistemas autónomos diferentes, desde infraestructuras diferentes. En particular, eran dos escáneres que estaban coordinados, donde iban tocando un /64 una única vez y luego se cambiaban de /64. Si bien es un comportamiento lógico de IPv6, si se quiere decir, ir saltando de /64 en /64, al anunciar un /12, si uno se va moviendo de /64 en /64, es lo que en inglés se llama quadrillions. Uno todavía está muy lejos de la capacidad computacional y capacidad de red como para llegar a escanear todo el /12 si uno va saltando de /64 en /64. Esa es la caracterización TCP. Si después seguimos en la captura de paquetes, una de las cosas que vimos es que tuvimos paquetes de más de 6.000 direcciones de origen, incluidos los probe de Atlas, y una particularidad era, dado que nosotros sabemos el origen, estamos parados en el destino con nuestra captura de paquetes, podemos saber qué paquetes llegaron al destino, pero no pudieron regresar al origen. Es decir, no hubo una respuesta del destino al origen que pudiera llegar. Este es lo que se llama el camino de retorno. En el dibujo lo que les muestro es, si un origen quiere hacerle un ping a una dirección dentro del destino, lo primero que manda es un echo request, después el destino lo que hace es enviar un echo reply al origen, y bueno, en algún lugar del camino de retorno lo que puede pasar es que este echo reply llegue o no llegue al destino, al origen, perdón, y en caso de no llegar, lo que le pasa al destino es que recibe un mensaje de error, y ese era lo que nosotros podíamos detectar en la captura de paquetes. Alrededor de un 4% de estas direcciones tuvieron problemas en el camino de retorno. Y esto nos da trabajo para seguir investigando y ver por qué, quiénes son los generadores de estos errores. Les contaba que tuvimos gran tráfico de RIP Atlas y del escáner TCP, pero si vemos el tráfico restante, que era muy poco, pero es en sí de las cosas que más nos interesa, lo que vemos es que el nivel de tráfico es bastante menos. Digo que más nos interesa porque este es el tráfico no solicitado hacia Internet, ¿verdad? En el momento que yo empiezo a anunciar un /12, de repente todo este tráfico me empieza a llegar. Y bueno, por suerte no son niveles de tráfico muy altos. Lo que vemos es, la mayoría fue tráfico ICMP, después TCP y UDP. Lo que vemos es que una particularidad es al comienzo de la fase 3, que fue cuando hicimos el anuncio en la lista de operadores, los operadores empezaron a mandar más tráfico ICMP a estas direcciones, y lo vemos en la gráfica, que es esta curva que sube al comienzo de la fase 3. 5 minutos, Agustín. Bien. Entonces, si clasificamos en 3 este tráfico y quitamos las direcciones que le pedimos a los operadores que hagamos ping y una dirección donde tuvimos un detalle, básicamente lo que vemos es que tanto echo request como destination unreachable como time exceeded, ninguna parte del espectro atrae más tráfico que otros. También si vemos los errores, quitando esas dos direcciones en particular, lo que vemos es que hay mucho más destination unreachable, que quiere decir que hay mucho más errores relacionados a routing que time exceeded, que son más bien errores de timeout. Después, en cuanto a TCP, lo que vimos fue nada fuera de lo normal, búsqueda de servicios, búsqueda de vulnerabilidades en los servicios. Lo que sí vimos es que habían patrones de escaneo relacionados a IPv4, como barrer los últimos 16 bits o tener un maximum segment size, que hace mucho más sentido en el mundo IPv4. Desde UDP, vimos varias cosas, muchas queries A y quad A. En particular, vimos queries DNS hacia abuse.net, que es un servicio que retorna contactos de abuso. Y después, la verdad que vimos bastantes typos y errores de configuraciones que no vienen al caso ni son relevantes. Después, desde RIS, nos enfocamos en
ver cuántos peers de RIS podían ver estos prefijos. En particular teníamos un prefijo de referencia, el violeta en la gráfica, y lo que vimos es que, bien, el barra 12 no tenía buena propagación, como era de esperarse, pero sí los barra 32 y barra 48, que son las líneas chatas amontonadas que ven a la derecha. Y bueno, la visibilidad de estos barra 32 y barra 48 siempre fue por encima del 93%, así que no había nada en particular, ninguna observación en particular en cuanto a routing. Y en cuanto a Atlas hicimos lo mismo. Tuvimos un prefijo de referencia, iniciamos mediciones desde todas partes del mundo. Cuando contamos la cantidad de probes que podían llegar a estos prefijos y las relativizamos ahí las relativizamos frente al prefijo de referencia, veíamos que había más de un 90% de probes que podían llegar a estos nuevos prefijos en relación al prefijo de referencia. Y entonces, si resumimos estas dos cosas, lo que les quiero mostrar es que en esta gráfica, cada prefijo es un punto. En el eje de las Y tengo la visibilidad según peers de RIS. En el eje de las X tengo la participación de sondas de Atlas. Más que nada, están casi todos los prefijos ubicados en los altos porcentajes, a salvedad de los barra 32 y barra 48, que no tenían ni ROA ni IRR, que tuvieron un poquito menos de participación de sondas de Atlas. Bueno, y para terminar, la verdad es que a veces nos olvidamos de que no hayan datos demasiado relevantes. En este caso es un buen dato, quiere decir que el prefijo tiene un comportamiento normal, puede ser asignado a miembros de RIPE. Como observación, algunos comportamientos de lo que venía del espacio IPv4, ver de que hay problemas en los caminos de retorno y tenemos que investigar un poco más acerca de eso, y esta observación que les comentaba al principio del escáner TCP, que tenía dos orígenes e iba barriendo el espacio IPv6. Una nota que para mí es no menor, y los que trabajamos en mediciones de Internet sabemos, es que usar estas dos plataformas y este experimento bastante complejo a nivel global, a veces es difícil tener resultados que se validen, pero en este caso, por suerte, tanto RIS como Atlas tuvieron resultados que estaban alineados. Y bueno, y con eso quiero darles las gracias, quiero pedirles que si tienen alguna duda o consulta, lo hacen en la sesión de preguntas, o también pueden escribir directamente. Muchas gracias, Agustín. Tenemos un par de minutos para preguntas antes de la siguiente presentación. César, ¿nos puedes compartir las preguntas recibidas? Gracias. Sí, gracias Macarena y gracias Agustín por tu presentación. Tengo una pregunta de Mariano Cavaquian, en donde comenta: me quise dar de alta y para monitorear en Atlas me pide créditos. ¿Cómo debo proceder? Sí, bien, lo primero que te sugiero es, una forma de generar créditos de Atlas es ser host de un probe. Entonces, si vos aplicás para hostear un probe, vas a estar generando créditos de forma automática. Así que ese es el mecanismo por el cual te sugiero que empieces a generar créditos, participando. Ahora que están los software probes, es mucho más fácil que vos puedas correr un probe en tus propias instalaciones. Así que te sugiero que vayas al link que dejé en la diapositiva acerca de aplicar un software probe. Vas a recibir las instrucciones y de ahí en adelante vas a poder tener créditos para poder generar mediciones. Gracias, Agustín. Hiciste referencia a que te pueden escribir si tienen alguna duda o comentario. ¿Nos puedes repetir tu cuenta de correo electrónico para poder transcribirla a los participantes? ¿Cómo no?